Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver las operaciones entre los conjuntos. Entonces tenemos el universo que está representado con los números del 1 hasta el 10. El universo, recordemos, es la totalidad, es decir, el conjunto completo de quien estoy hablando. Y de aquí tenemos otros conjuntos como A, que tiene como componentes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. B sería 1, 3, 5, 7, 9. C tenemos 1, 3, 6 y 9. Y ahora vamos a hacer las operaciones que nos están pidiendo a continuación. Por ejemplo, para el primero A unión B, recordemos que la unión serían todos los elementos que están en el primer conjunto o que están en el segundo conjunto. Recordemos, es como si los sumáramos, es decir, unimos todos, los ponemos en uno solo. Y si de pronto tenemos la situación de que se van repitiendo los elementos, entonces se anotarán una sola vez. Entonces, bajo esta idea, voy a minimizar esta imagen. Y bueno, en este caso, A unión B sería, en ambos tenemos el 1, sería 1, el 2, 3, tenemos el 4, y notemos que por ejemplo el 5 y el 1 estaban en los dos, sin embargo solamente se colocan una vez. Sería 7, 8, ok, aquí me falta separarlo por comas, 7, 8, 9 y 10. Y ese sería A unión B. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Y esos serían los elementos del la primera operación, que sería A unión B. Si necesitamos A unión C, se hace de manera similar. Entonces nos fijamos, unimos todos los elementos que tiene el conjunto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si nos damos cuenta, en este caso, este conjunto se parece al universo. Entonces aquí nosotros podemos decir que este conjunto es igual al universo, porque tiene todos los elementos posibles. Muy bien, y esa es la parte de la unión de conjuntos. Voy a eliminar esta parte para darle paso a la intersección. Recordemos que la intersección, por definición, no es otra cosa más que los elementos que están en común. Gráficamente, mediante el diagrama de Venn, nos damos cuenta que tenemos los elementos que pertenecen a A y también los elementos que pertenecen en B, es decir, los que hayan en común. ¿Sale? Muy bien. Entonces, en este caso, A intersección B nos va a quedar de la siguiente forma. Es decir, vamos a tener los elementos que se parecen tanto en A como en B. En este caso sería el 1 aparece en ambos, sería 1. Tendremos el 2 no, 3 tampoco, 4. El 5 es otro elemento que aparece en común. Y finalmente tendríamos el 7, que también aparece en ambos conjuntos. Es decir, la intersección es en lo que se parecen. Ahora, si denotamos a la intersección A intersección C, me voy a fijar en A y C los elementos que están en común, es decir, aquellos que se repiten en ambos conjuntos. Entonces, en este caso, tenemos en común solamente el 1. Entonces, solamente está formado por un elemento que será justamente el 1. Si en dado caso llegáramos a no tener esta parte de que no tengan nada en común, se utiliza la O nórdica, que entendemos se trata sobre el vacío, es decir, la ausencia de elementos. Ahora bien, en la parte de B intersección C, tenemos que ver cuáles son los que están en común. Entonces, en común se parecen el 1, el 3 y el 9. Si notamos aquí tenemos B y C. Entonces serían 1, 3 y 9. Y serían todos los elementos que forman a B intersección C. Muy bien, esta es la parte de uniones e intersecciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar acerca del complemento. Recordemos que el conjunto complemento
son todos los términos que están en nuestro universo. Recordemos que la U se interpreta como el universo, pero que no están en el mismo conjunto. Es decir, lo que le falta al conjunto para llegar a ser el universo. Es decir, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Notemos aquí que B complemento, tenemos aquí a la B y vamos a quitar esos elementos. Por ejemplo, quitamos aquí el 1, lo estoy señalando, quitamos el 3, quitamos el 5, quitamos el 7 y quitamos el 9. Los que nos van a quedar van a ser justamente B complemento, es decir, por la definición son aquellos que no están en B, pero que sí están en el universo. Entonces, B complemento nos va a quedar de la forma, será 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, en este caso, ya tenemos que B complemento sería 2, 4, 6, 8, 10, partiendo de la definición que nos dice, recordemos, son los elementos que no están en el conjunto que nos están hablando, pero que sí están en el universo. Es decir, cuánto le falta, como su nombre lo dice, el complemento, cuánto falta para llegar a completar el universo. Entonces, bueno, esta parte ya la hemos solucionado. Vamos ahora con C complemento. Entonces, C tiene como elementos 1, 3, 6, 9. Como nos está pidiendo el complemento, tenemos que quitar esos elementos del universo. Será entonces, quitamos el 1, quitamos el 3, quitamos el 6 y finalmente quitamos el 9. Por lo tanto, nos va a quedar que C complemento va a ser justamente 2, 4, 5, 7, 8 y 10. Entonces, justamente C complemento son los elementos que no están en C, pero que sí están en el universo. Y aquí con amarillo nosotros quitamos los elementos de C y evidentemente podemos encontrar quién va a ser C complemento. Aquí, aunque no nos los pidan, podemos también nosotros obtener A complemento. Entonces aquí voy a ponerlo como un ejercicio adicional. Voy a tornarlo de otro color, pensemos en color rojo y vamos a fijarnos. Entonces, en este caso voy a quitar las selecciones que he hecho y me voy a fijar si tenemos aquí A, voy a quitar los elementos de A que van a ser el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 10. Es decir, vamos a tomar los que están en A complemento, es decir, aquellos que no están en A, pero que sí están en el universo. Por eso los hemos quitado aquí del universo y los únicos que nos quedan va a ser 3, 6, 9. Son los únicos que quedan en el complemento de A. Entonces recordemos, la operación es justamente los que no están en A, pero que sí están en el universo. Es decir, quitamos todos los del conjunto que nos están dando en el universo y los que sobran será justamente el complemento. Muy bien, voy a dejar de seleccionar estos elementos para que me ayude aquí con otra situación. Bueno, cuando hablamos de la diferencia de conjuntos, en este caso voy a proyectar aquí mi lámina. Cuando hablamos de la diferencia de conjuntos, nos referimos a que de pronto nosotros tenemos dos conjuntos no vacíos y la diferencia, que es más usual definirlo como A intersección B complemento, son todos los elementos que están en el primer conjunto y que no están en el segundo. Y esta parte no nos debe de sorprender porque justamente es la definición del complemento. Por ello vimos ejemplos anteriores que se refieren a calcular el complemento de un conjunto. Por lo tanto, lo vamos a expresar de la siguiente manera. A, ya lo tenemos, lo voy a escribir aquí. Y bueno, tenemos que intersectarlo
según nos está diciendo dicha operación. Ok. Ok, intersección, déjenme tornarlo de color rosa. Ok, B complemento, pero yo me voy a fijar que B complemento son estos elementos que yo tengo. Entonces aquí será B complemento. Bien, ahora, en este caso la intersección van a ser justamente los elementos que quedan en común. En este caso, los que quedan en común los voy a seleccionar. Por ejemplo, tenemos el 2, pero voy a utilizar otro sombreado, de pronto verde. También aquí tenemos el verde. El 4 también son elementos que están en común. También aquí el 4. El 8 es otro elemento en común, al igual que el 10, entonces de una vez lo subrayo también. El 10 es otro elemento en común, entonces aquí nos quedaría 8 y 10. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos dicha operación, nos va a quedar como, a ver, voy a bajar este un momento. Y aquí nos va a quedar igual la intersección. Ok, voy a ponerlo en un color azul. Entonces, en este caso los elementos que estaban en común era el 2, el 4, el 8 y el 10. Entonces, aquí la sugerencia, la diferencia de conjuntos no es complicado si entendemos el complemento y a su vez también si entendemos la intersección de conjuntos. Entonces, ahí tenemos A menos B, que es la diferencia, porque así es como lo leemos, o bien la definición formal es A intersección el B complemento. Bien, vamos con el último ejercicio que nos dice B menos C, es decir, B intersección C complemento. Para ello voy a escribir los elementos de B. Entonces va a ser los elementos de B, intersección, porque así nos los está diciendo la definición, intersección, C complemento, pero C complemento ya lo tenemos. Y bueno, bajo esta idea, estos dos conjuntos los vamos entonces a buscar los elementos que queden en común. Entonces, para ello, voy a copiar aquí. Y bueno, esta parte la voy a poner en color azul marino. Y bueno, elementos que están en común sería el 5. El 5 está en ambos. Y también el 7. Tenemos aquí 7. Y aquí también sería el 7. Es decir, ya tenemos que los elementos en común van a ser 5 y 7. Y sería B menos C, es decir, la diferencia entre esos dos conjuntos, o lo que es equivalente, B intersección C complemento. Gracias.